Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de estos discos de corte. En otro video hablamos de los discos de corte chiquitos para las amoladoras, las rotativas, o sea, las moladoras de mano, las chicas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de las moladoras para moladoras angulares, o sea, las moladoras grandes. Estas moladoras, la principal diferencia que vas a notar si alguna vez tuviste la suerte o la posibilidad de usar estas dos herramientas son las revoluciones. Las moladoras chiquitas tienen una revolución tremenda, que pueden llegar a esto hasta 13.000 revoluciones por minuto o 10.000 revoluciones por minuto. O sea, esas son moladoras rapidísimas. En cambio, estas moladoras las vamos a sentir como que andan un poco más lento, pero porque específicamente las revoluciones que tienen estas máquinas son más lentas, pero tienen una potencia que es abismal, o sea, tiene una fuerza que es, muchísima, tienen muchísima fuerza. Por eso es súper importante saber algunas cosas sobre estos discos. Estos discos son prácticamente lo mismo que el de las moladoras, o sea, el grosor es prácticamente lo mismo, o sea, diría que casi hasta la composición es la misma, pero obviamente que estas están fabricadas para soportar mucho más esfuerzo. O sea, estos discos son mucho más duros que estos discos. Algo que podríamos agregar es que este disco cuando lo usamos se va a ir desgastando y se va haciendo más chico. Va a llegar un punto en el que casi toma el mismo tamaño que este disco. Se nos podría ocurrir que, como se hizo más chico, podríamos reutilizarlo con una moladora pequeña. Muy mala idea, no se recomienda bajo ninguna circunstancia hacer eso, ya que estos discos están hechos para soportar fuerza, no para soportar velocidad de rotación. Por eso la diferencia es abismal, 6.000 y estas son 13.000 revoluciones como máximo. Estamos hablando de que este tolera solo 6.000 revoluciones como límite y esta como límite está soportando 13.000 revoluciones, o sea que es el doble. Y una moladora convencional fácilmente supera este límite, o sea, está superando el límite que soporta la moladora, o sea que esta barrera ya está siendo inseguro utilizarlo a más velocidad. Entonces no se te ocurra querer utilizar esta moladora, o sea, este disco, ya que se fue desgastando, se achicó, lo encontraste por algún lado, no se recomienda bajo ninguna circunstancia que lo utilices en una moladora chica, porque la fuerza que tienen que ejercer es mucho más. Cuidados que hay que tener con estos tipos de discos y principalmente es dónde vamos a utilizarlo. O sea, el objeto que vamos a utilizar tiene que estar firme, o sea, tiene que ser objetos muy firmes, porque si se llegan a quedar atrapados entre el disco, o sea, va a salir volando si es un objeto liviano. Y en cuanto a esta moladora, tiene que tener protección sí o sí. O sea, este tipo de moladoras que son las angulares, no podemos usarlas sin protección. O sea, eso es principal. Y después tenemos que ¿para qué sirven cada disco? En este caso es para cortar hierro. Podemos tenerlo de esta manera que no implemente nada, pero de algún lado vamos a comprarlo. Entonces la caja, este tipo de disco casi siempre tienen que tener este protector metálico. Si este protector metálico está muy desgastado o ya está un poco atrofiado, debemos tirar el disco. No podemos correr riesgo con este disco de utilizarlo en mal estado. Estos discos van de esta manera, la parte metálica va arriba en donde se enrosca y tiene que estar bien sujeta. No presionar demasiado porque podemos quebrar la parte de la sujeción. O sea, sujetamos, pero tiene que ser una sujeción firme, no presionar de más en exceso porque también podemos reventarlo, porque esto es como una cerámica. Después, a la hora de corte, porque básicamente lo que hay que saber de estos discos es que cortan prácticamente cualquier metal. Por ejemplo, este disco, que es el común, va a cortar cualquier tipo de metal. Lo único que va a ocurrir es que al ser para acero, o sea, acero común, se va a desgastar muy rápido si queremos hacer un corte, que este disco sí está hecho para eso, que es para aceros inoxidables, por ejemplo,
se va a desgastar muy rápido, pero igual lo va a cortar porque tiene una potencia terrible. Lo ideal es siempre respetar para qué es cada disco, porque a la fuerza que trabaja, los discos no digo que se rompan, pero se desgastan muy rápido. Y en ese desgaste muy rápido puede ocurrir que el disco como que se destruye, o sea, se va destruyendo. También evitar que haya algún obstáculo en el corte que vamos a hacer. Porque aunque corte metal, si agarra mal el primer golpe con el metal, podemos llegar a partirlo. Entonces, a la hora de cortar el metal siempre tiene que ser despacio, sin ser bruscos. La bajada tiene que ser con el peso de la moladora, la fuerza lo mismo, y no hacer movimientos bruscos, porque a la velocidad que giran, esto parece papel, o sea, queda como una hoja de papel y se mueve, tambalea, y eso es lo que hay que evitar. No tiene que tambalear, porque a esas velocidades cualquier tambaleo, cambio de presión, o sea, cambio de fuerza que hay entre las puntas puede hacer que quiebre, y no vamos a querer que uno de estos discos se quiebre en nuestras moladoras angulares. O sea, no va a ser nada divertido eso. Bueno, eso fue lo que hay que saber sobre estos discos, que son peligrosos, pero que siguiendo las normas de seguridad es no presionar muy fuerte, dejando que corte con el peso de la moladora y sabiendo para qué vamos a hacer el corte. Si vamos a cortar hierros de construcción, vamos a utilizar el normal. Si vamos a cortar aceros muy duros, como son, no sé, vigas reforzadas y esas cosas, vamos a utilizar este tipo de discos, que son para acero inoxidable, y básicamente esos son los únicos discos que hay para cortar metal. Habrá más derivados, sí, pero esos ya son para moladoras incluso más grandes. Bueno, gracias por haber visto el video hasta acá. Pero si te gustó, te suscribas, dejes algún comentario y nos vemos en el siguiente video.